Bueno, buenas noches a todos. Hoy, bienvenidos como siempre al espacio este en donde tenemos esencialmente unas pequeñas webcasts de Paldenyakia. Espero que se me escuche bien. Yo soy Federico Andino y esencialmente lo que queremos hacer con ustedes hoy es compartir un texto muy lindo de la serie de Prajna Paramita sobre las enseñanzas que se da el Bodhisattva Vajraketu. Antes que nada, como siempre, del lado izquierdo, a ver si esta vez sí me acordé de espejo la mano bien esta vez. Del lado, perdón, derecho de su pantalla tienen el chat como siempre, donde pueden hacer cualquier pregunta, consulta. Y como siempre también voy a dejar en nuestro blog budanayerba.tumblr.com tanto el video como el texto en sí que ahora vamos a ver. Dicho esto sea ya de paso, vamos a empezar el texto, que esencialmente es un sutra muy pequeño, como la mayor parte de los sutras que estamos dando estos días, del ciclo de enseñanzas que se llama la perfección de la sabiduría, Prajna Paramita en sánscrito. Prajna Paramita es una serie de enseñanzas bastante complejas, en su momento eran enseñanzas esotéricas, que intentan explicar no ya tanto cómo uno llegar a ser un Buda, que es como es la mayor parte de la literatura budista, es una forma prescriptiva, sino cómo es la experiencia de ser un Buda, lo cual es bastante más difícil. Y sobre todo describir a esta sabiduría suprema, que se llama Prajna Paramita, y la forma en que esa sabiduría puede ser captada o puede ser intuida, porque como ahora vamos a ver es algo que está más allá de las categorías conceptuales. Esencialmente, como siempre, lo que vamos a hacer va a ser leer el texto rápidamente, y una vez que hemos leído el texto, voy a ir explicando. Es muy breve, así que lo voy a explicar en pocos minutos. El Sutra de la Perfección de la Sabiduría explicada para Vajraketu. Arya Prajna Paramita Vajraketu Mahayana Sutra. Homenaje a todos los Budas y Bodhisattvas. Así lo he oído. Una vez, el Bhagavan residía en Rajagriha, el pico de los buitres, y se encontraba acompañado por la asamblea de Budas y Bodhisattvas. El Bodhisattva Vajraketu se encontraba presente en aquella asamblea. Él se levantó de su asiento diciendo al Bhagavan: ¿qué fenómenos, oh Bhagavan, posee Prajna Paramita? El Bhagavan respondió: oh Vajraketu, posee 4 tipos de fenómenos. ¿Cuáles 4? Todos los fenómenos deberían de ser percibidos en base a la vacuidad. Todos los fenómenos condicionados deberían ser conocidos como impermanentes y como sufrimiento. Prajna Paramita está dotada de la naturaleza del Dharma mismo, que es carente de todo tipo de impedimentos. Siempre debería desarrollarse sin conceptualización ni aprehensión. Además, posee 4 fenómenos también necesarios para la producción de la sabiduría. ¿Qué 4? El primero, honrar a la persona que expone el Dharma y nos instruye en ello. El segundo, oír atentamente el noble Dharma expuesto por esa persona. El tercero, reflexionar en ello y aprender su significado. El cuarto, desear poder enseñárselo a otros con sabiduría. Estas son las razones para la producción de sabiduría. Además, los bodhisattvas deben entrenarse en la perfección de la sabiduría de esta forma. Todos los fenómenos deberían ser conocidos como puros en su naturaleza, como vacuos, como carentes de entidad propia, consistiendo cual ilusiones, como carentes de signos, como ni atados ni liberados, como siendo en su naturaleza ni luz ni oscuridad. Por lo tanto, los bodhisattvas deberían entrenarse en la perfección de la sabiduría. Uno debería de entrenarse en la sabiduría perfecta mediante la aprehensión de los fenómenos como no producidos, sin tener una posición tomada. A continuación, el Bhagavan recitó: un desarrollo en lo que tiene la existencia ilusoria como su naturaleza, un anhelo hacia las causas de la producción de la sabiduría. Uno debería entrenarse en una sabiduría carente de todo signo. Esto dijo el Bhagavan, y el Bodhisattva Vajraketu, junto con el mundo entero con sus dioses, titanes, hombres, ayuras y gandharvas, se regocijaron ante las enseñanzas del Bhagavan. Y acá termina el Sutra de Prajna Paramita. Bueno, como verán, este es un texto extremadamente breve, pero que es bastante complejo. Esencialmente, ¿qué es lo que toma este texto como base? ¿Qué es lo que toma este texto
como foco. En primer lugar, lo que dice es que lo primero que uno debería hacer percibir es todos los fenómenos condicionados desde el lugar de la vacuidad. ¿Qué es la vacuidad? Como siempre recordamos, la vacuidad no es simplemente que algo no exista, sino que algo no tiene una existencia como nosotros la pensamos, o tiene existencia por sí mismo. Es decir, existe en referencias a todo el resto de los seres. Hay un término que aparece en el sánscrito de este texto que se llama samudaya, o bienkin en tibetano, que se traduce por los fenómenos que surgen, ¿no? Y hay una cuestión que es muy interesante en Samudaya. Samudaya aparece muy asociado al término sunyata, que es el término de vacuidad. Como decía antes, la vacuidad es la interdependencia en el sentido de que no hay nada que exista por sí mismo. Nosotros los occidentales, por una cuestión cultural, yo creo cultural nuestra, en los últimos 200 años, tendemos a entender la mayor parte de los textos budistas de una forma, con una lectura psicologizante. Es decir, entendemos que hay una proyección interna que es volcada en un mundo externo. El Buda, a veces, como una cuestión, digamos, pedagógica, tiende a hacernos concentrarnos en los estímulos internos, sobre todo en las instrucciones de Vipassana. Pero en general, cuando él habla de las percepciones, de las diferentes formas de percibir y estructurar el mundo, no hace diferencia entre lo externo y lo interno. Está todo interrelacionado. Desde esta interrelación, en la cual no hay nada que exista por sí mismo separado, esta es la interrelación de la vacuidad que nosotros tenemos que mantener. No es simplemente una cuestión intelectual, o no es algo a resolver, sino es esencialmente una experiencia. Recordemos que Prajnaparamita es un tipo de textos muy asociados a la escuela Madhyamaka. En la escuela Madhyamaka no hay nada que podamos decir que tenga sentido finalmente sobre la realidad. Es decir, y esto es importante, la realidad es irreductible al lenguaje. Solo puede ser simbolizada por el lenguaje, solo podemos apuntar hacia la realidad por el lenguaje, pero nunca podemos llegar a agotarlo, ¿no? Lo que está diciendo aquí después dice que todos los fenómenos condicionados, todos los fenómenos que surgen en esta realidad condicionada en la cual están atados por el lenguaje, son impermanentes, porque surgen y desaparecen, y son conocidos por el sufrimiento, es decir, que son inherentemente insatisfactorios. Esta imposibilidad de percibir y de captar la realidad esencialmente, y de buscar una cuestión que sea total y completamente permanente, y la misma búsqueda de este deseo de buscarlo, hace que todo sea esencialmente insatisfactorio. Entonces dice, Prajnaparamita, la sabiduría, esencialmente está queriendo decir aquí, tiene la misma naturaleza del Dharmakaya. Recordemos que el Dharmakaya es esencialmente la realidad, pero no la realidad en el sentido convencional, sino la experiencia de realidad no dual. La experiencia de realidad que es más allá del tiempo y de todo dualismo de los objetos, ¿no? Entonces dice, el Dharmakaya, esta realidad, no tiene impedimentos, no hay nada que lo pueda frenar o constreñir. Y por lo tanto dice, siempre debe ser desarrollado sin ser conceptualizado, sin ser atado a una conceptualización, ni alguna aprehensión, ni algún deseo de quererlo transformar en algo más acotado, ¿no? Más atado. Pero entonces, esta es la primera conceptualización que hace. La realidad es algo que está más allá de las conceptualizaciones, de las aprehensiones, está más allá también del sufrimiento y de la permanencia e impermanencia. Entonces dice, ¿cómo podemos llegar a esta realidad que es esencialmente, si estamos en una existencia esencialmente insatisfactoria? Dice, bueno, primero tenemos que tener una cierta producción de sabiduría. Es decir, tiene que venir alguien que nos cuente la sabiduría, que nos exponga. Nosotros tenemos que escucharlos. Y esto es importante. Una vez que lo escuchamos, tenemos que reflexionar y aprender, en este caso aprender con H, ¿no? O poder integrar su significado. Y luego tener el deseo de poder comunicárselo a otro. Esta es una cuestión que es muy mahayana y que, si bien el Prajnaparamita hace mucho énfasis en la sabiduría directamente, está también atravesado por la compasión. El deseo natural que surge cuando uno escucha las enseñanzas y se regocija es comunicarlo. Es ayudar a otro, ¿no? Esta felicidad que uno quiere compartir. Y dice acá, esto no es solamente algo que pasa, esta es la razón. Dice, si yo quiero compartirlo, tengo el deseo de compartirlo, esto es lo que me produce la sabiduría.
Entonces acá vuelve a hacer foco como uno tiene que, como un bodhisattva es aquel que está en este contexto, no es un Arya bodhisattva que ha realizado la vacuidad, sino que es alguien que está entrenando, ¿no? En este caso todos los que siguen el camino del bodhisattva, dice, debe entrenarse en la perfección de la sabiduría, esencialmente de la siguiente forma. Considera que todos los fenómenos son puros en su naturaleza, es decir, su naturaleza en sí es la misma naturaleza pura que todo. Son vacuos, no tienen existencia inherente. Acá dice de otra forma, son carentes de entidad propia, no existen por sí mismos. Una mesa no existe porque hay una idea platónica de la mesa, sino que en realidad existe por toda una serie de diferentes factores, uno de los cuales es mi propia conciencia de la mesa. Existen de esta forma como ilusiones. Uno piensa que hay una mesa, pero en realidad nunca hay una mesa. El objeto mesa no existe. Existen cosas sobre las que uno proyecta y con las cuales uno se relaciona, pero nunca existe la mesa. Por lo tanto, no tiene un signo, no tiene algo que sea inherente a sí mismo. Y como es algo que no existe, no está ni atado a una concepción ni está liberado. Uno no puede hablar de una mesa liberado de la concepción pura de una mesa, o de la concepción impura, porque no existe la mesa. Entonces no puedo hablar de puro impuro atado liberado. Por eso dice, su naturaleza no es ni luz ni oscuridad. Entonces, dice el Buda, esta vez cuando un bodhisattva se entrena, tiene que intentar entrenarse comprendiendo, mediante la meditación, mediante la práctica y mediante el estudio, que los fenómenos no son producidos. O sea, lo que nosotros consideramos que los fenómenos que surgen, que aparecen, todo lo que es nuestra vida, todo lo que es alrededor, en realidad no existe, son como ilusiones. No es que no existen totalmente, tienen la misma existencia, tienen una ilusión. Yo siempre digo, una forma fácil, hay múltiples ejemplos esto en los textos. Hay hasta una ciudad famosa llamada Jarikela, que es una ciudad que aparece en una parte del subcontinente indio cuando que aparece la ilusión, ¿no? De cuando al parecer el sol pega una forma en un lago. Pero yo siempre digo, uno es muy fácil de entenderlo cuando uno, por ejemplo, mira un holograma. Uno mira un holograma y al ver el holograma uno sabe que no está ahí el holograma, sabe que hay algo insustancial en el holograma. Y sin embargo uno lo puede percibir y uno puede tener cierto placer y cierto disfrute. Y si uno ve un holograma de un tiburón, como el famoso holograma de Volver al Futuro 3, y hablando de eso, perdón, totalmente descolgado, feliz día de Volver al Futuro 3, el 21 del 10, del 2015, ¿no? El día en que Marty McFly llega al futuro. Pero volviendo, como el holograma del tiburón, uno sabe que no está asustado. Es un... Sencillamente es un holograma, no nos puede lastimar. Nosotros no le damos una entidad real. De la misma forma, si podemos mantenernos en este modo, esta forma extensa, podemos entrarnos en la sabiduría. Y para esto, como siempre en estos textos generalmente, Bhagavan recita o un mantra o en este caso una poesía. Lo que dice es, uno tiene que desarrollar la comprensión que la naturaleza tiene una existencia ilusoria. Sí, tiene que desarrollar esto y tiene que uno también anhelar poder producir esta sabiduría. Recordemos que no es una sabiduría aparte extensa ilusoria de las cosas, sino que la sabiduría en sí es la extensa ilusoria. Y esta sabiduría en sí no tiene un signo, no tiene una entidad en sí. Porque uno podría pensar que la existencia es ilusoria, pero la sabiduría es algo, ¿no? Es algo que se produce. Aún la sabiduría misma, aún la vacuidad es vacua. De esta forma, enseña Bhagavan, uno puede como bodhisattva entrenarse dentro del Prajnaparamita. Como con esto termina el texto es un texto muy breve, como decía, es un texto muy complejo como todo lo de Prajnaparamita, ¿no? Es un texto bastante complejo si uno sobre todo no está intentando entrar en el lenguaje y en la característica puntual del Mahayana Madhyamaka. Yo aconsejo que si esto resulta bastante extraño de entrada, tenemos otros videos subidos y hay un montón de textos sobre el Madhyamaka, pero este texto a mí me pareció especialmente bueno porque esencialmente reúne en pocas líneas una enseñanza muy útil de cómo un bodhisattva se entrena en Prajnaparamita, ¿no? Más allá de todo las otras elaboraciones que son muy buenas y muy útiles de los Prajnaparamitas más largos, en que dan símiles y dan formas, acá pone en muy pocos líneas una forma, un camino de entrenamiento
pero a diferencia, por ejemplo, para Prajnaparamita una sola letra, es un poco más entendible, ¿no? Es un poco más entendible. Y a diferencia, por ejemplo, del Sutra del Corazón, que vamos a estar nosotros recitando nuestra gompa este jueves, ¿no? El próximo jueves, el jueves 29, presenta una instrucción compleja, una instrucción críptica, pero presenta una instrucción bastante clara si uno sabe leer de cómo uno debería entrenarse. Bueno, esto ha sido esencialmente todo. Es un texto muy breve, pero es un texto muy profundo. Como siempre, yo les aconsejo que todos estos textos los tengamos y los releamos y los volvamos a leer con el paso del tiempo, porque son textos que al ser tan breves a veces cuesta entender la densidad y la complejidad que tienen, pero que si uno nos puede comprender, puede entender la enseñanza que dan, esencialmente comprende el camino completo del Mahayana. Les agradezco muchísimo, muchísimo como siempre, por haber estado aquí. Como siempre me pueden encontrar tanto en Facebook como en la página web de Yakia y en el Buda en la Yerba. Y los espero entonces mañana. Vamos a estar haciendo una práctica de Tara. Aquellos que tengan intención y quieran venir a la Gompa y quienes quieran juntarse con nosotros para terminar el mes leyendo el Sutra del Corazón, el más famoso texto Prajnaparamitas, están más que bienvenidos. Tashitele. Nos vemos.